Bueno, ya estamos en 2018. Queremos primero enviar un caluroso abrazo, una felicitación a todos y todas los que nos ven en Acento TV a través de las páginas y todas las vías. Ojalá que este 2018 sea un año sobre todo de salud para la gente, de prosperidad, y que muchos de los problemas que más han afectado a la sociedad dominicana en los últimos años, uno los vea, si no corregidos totalmente, disminuidos y en camino de solución. Samuel. Así es, un año que pues empieza con los mejores ideales, esperando que las metas que se habían planteado para el 2017 se cumplan este 2018 o por lo menos den un gran paso de avance en materia de, por ejemplo, en política, que tenemos pendiente todavía una ley de partidos, a pesar de que se dijo que el 2017 sería el año de la ley de partidos. Pasó el año y no se cumplió esa promesa. Pasó el año y no se cumplió, estamos esperando todos los dominicanos que se lleve a cabo finalmente. Una ley que es importantísima, que tenemos ya años, no es solamente el 2017, tenemos más de 10 años esperando que se apruebe finalmente una ley de partidos en República. Y en el caso de la ley electoral, que debería ser inclusive primero y más urgente, porque debido a la reforma de la Constitución que se hizo en 2010, ya la Junta Central Electoral se divide, nace el Tribunal Superior Electoral y ya esa ley, tal como está, no responde a la realidad que conllevó esa reforma constitucional. Entonces debió resolverse hace tiempo, pero no se hizo. Ya de 2010 para acá van a ser ahora 8 años y no se ha hecho. Y la de partidos nunca ha existido, como tú dices. También hay que decir que cierra el año, por un lado, con... No, pero se te olvidó decir también que nos quedamos esperando el pacto eléctrico. Ah, no, ese y muchos otros pactos, el fiscal también, nada de eso, ¿no? Uno espera también, el pacto eléctrico supuestamente se va a firmar ahora, quizás en enero. Ojalá que se incluyan aquellos aspectos que han señalado diversos sectores que han participado en esas discusiones, como los empresarios de Herrera, por ejemplo, y el sector social representado por las universidades y por las organizaciones que tienen temas de trabajo, como los ecologistas, etc. Samuel, algo positivo es que el Banco Central informó ya al cerrar el año que mantiene una proyección de crecimiento de la economía y al mismo tiempo subraya que el déficit se mantendrá en más de 2 puntos del PIB. Esa parte no es positiva porque no se puede seguir arrastrando déficit, ¿no? Ya data de muchos años ese déficit, aunque el gobierno ha estado insistiendo que lo ha ido reduciendo en comparación a cómo recibió el gobierno en 2016 de manos de 2012, de manos del pasado gobierno del presidente Fernández. Noticia horrible, desagradable, horrorosa, comenzando el año, otro feminicidio. Exactamente, Ingrid Ciprián, 28 años, contadora de profesión, murió lamentablemente a manos de su pareja. De una forma, todas las muertes de mujeres en República Dominicana, todas las muertes en general son lamentables, pero esta primero la atropelló y luego, según las informaciones, la mató le provocó heridas. La atropelló con un vehículo primero. Con un vehículo, exacto, y luego entonces le provocó heridas cortantes con una botella. Ella no murió de inmediato, fue trasladada a 2 centros hospitalarios y finalmente las heridas fueron demasiado graves como para poder recuperarse y falleció. Deja una niña en la orfandad, hija de esta mujer y de este hombre, que finalmente también se suicidó. O sea, tenemos que el año empieza con este feminicidio, suicidio y una familia absolutamente destruida. Y la tragedia para esa niña, que ese es el otro caso. La doctora Sheila Báez ha estado estudiando esta situación, de hecho escribió un libro donde pone el dedo en la llaga, este drama de dolor, que no solo es que la mujer es asesinada, que el individuo se suicida o mata a otras personas de esa familia, sino que deja a niños y niñas desamparados y con el trauma de saber que su papá mató a su mamá. Ya eso es de por sí, es una situación terrible para cualquier ser humano, crecer
con esa marca, que tendrá que ser intervenida esa niña por especialistas desde temprano. Claro, mira, a uno no le gusta empezar un programa matutino hablando de situaciones como esta. Estamos obligados a hacerlo. Pero imagínate si es iniciar el año con una información como esta. El año 2017 fue un año terrible para las mujeres, para la familia en general. Todavía no hemos Terminó y comenzó con feminicidio. feminicidio. Terminó y comenzó con feminicidio. Todavía no hemos terminado bien de contar las víctimas fatales de la violencia machista, porque hay que decirlo de esa forma. Esto es violencia machista. Todas estas mujeres la ha matado el machismo. No hemos terminado bien el conteo lamentable cuando ya estamos empezando este año con otra nueva víctima. Bueno, uno espera, ha habido de parte de las autoridades un relanzamiento, dicen, de las políticas o los programas de prevención. Uno espera que todo eso sea reforzado, pero sobre todo, que nadie se engañe. Cuando un Estado, cuando un gobierno dice que tiene una prioridad, hacia esa prioridad se derivan recursos. Vamos a creer que todo esto es cierto cuando se fortalezcan las instancias proveyendo a los demás recursos para capacitación, para facilitar el trabajo, porque sabemos muchísimas veces que hasta un agente policial, si el Ministerial Público le dice hay que acudir porque esta mujer ha dicho que está en peligro, y si dice no tengo gasolina, no tengo ni siquiera una moto, no tiene cómo trasladar, o sea, ahí empieza ya un gravísimo problema en la llamada ruta crítica, en que una mujer está expuesta a esta situación de violencia. Bueno, ya Janet Camilo lo dijo, la ministra de la Mujer, que dónde estaban los recursos para estos planes que se están presentando. Hace falta dinero, eso siempre se ha dicho. El Ministerio de la Mujer se ve maniatado para poder brindar la asistencia en las casas de acogida, por ejemplo, que para empezar son pocas. Y segundo, que los recursos son insuficientes. Entonces, abordar un problema como de esta índole, pues requiere realmente una inversión. Que tal como dices, se vea que se está realizando el esfuerzo por mejorar la situación de las mujeres que son víctimas de violencia de cualquier tipo, si es verbal, emocional o física, y de esta forma, pues, empezar a recomponer la vida de esas mujeres. Y no solo el Ministerio de la Mujer, sino en la parte del Ministerio Público también, que tiene que abordar esta problemática, también se requiere de más recursos. Las demás instancias del Estado, como los ministerios de Educación y Salud, que trabajan también, deben reforzar esta parte. En educación no hace falta dinero, porque hay dinero suficiente, pero se debe reforzar la parte de concienciación, educación, del mecanismo para ir creando conciencia de que se debe desterrar esa visión machista dominante que conlleva violencia y finalmente deriva en los feminicidios. Uno espera que este año sea en ese sentido menos cruento que el año que terminó, 2017, que ha dejado esa terrible, dolorosa, sangrienta contabilidad de mujeres asesinadas y mujeres golpeadas. Vamos a una pausa. Bueno, Gustavo, una de las informaciones con las cuales terminamos y empezamos el año 2017-2018 es que la jueza Catherine Rubio en San Cristóbal se condolió de un grupo de personas que estaban condenadas, que guardaban prisión. Muy sensible la magistrada. Muy sensible, precisamente porque concluía el año, y se condolió de personas que estaban cumpliendo prisión y pues le otorgó un pequeño recreo a unas 50 personas, 52 personas creo que fue el número que dio la Procuraduría, y pues esto desde luego causó un escándalo, causó un revuelo, porque se trataba de personas chambras que se encontraban en prisión por diversos casos, incluyendo tráfico de drogas y homicidios. La Procuraduría algunos vinculados a casos escandalosos. A casos escandalosos como el de Figueroa Agosto. Entre los que estaban detenidos de Florian Félix también. Exactamente, se encontraba uno que aparentemente era hombre de confianza de Figueroa Agosto y pues fue beneficiado, vamos a decir, con esta medida. Ya la Procuraduría dijo que eso se revirtió, que los condenados habían regresado a la prisión, pero desde luego queda el
incidente lamentable que llevó a cabo esta jueza con esta orden. Bueno, una situación de privilegio, evidentemente, y eso es irritante, porque ese grupo de prisioneros disfrutó de esta especie de recreo especial para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares o con quien fuera, ¿no? Y beber y comer y hacer francachela. Entonces, si eso no se le puede conceder a todos los reclusos, a todos los internos, entonces no se le debe conceder a ninguno. Pero que mira, porque la justicia se supone que por eso dicen que es ciega, que no ve a nadie, sino que simplemente impone la ley. Pero peor tiene que ver en este caso, porque hay personas que están detenidas o presas, condenadas por delitos incluso famélicos. Están ahí, no se les da ningún tipo sí, de incluso beneficio. quizás muchos preventivos no fueron, que no son condenados todavía, no se les permitió eso. Exactamente. Entonces es extrañísimo esto. Entonces el Ministerio Público tuvo que intervenir rápidamente, porque pese a que en medio de estas festividades la opinión pública como que no está tan sensible ni dando seguimiento a los acontecimientos, sin embargo, eso escandalizó rápidamente, en las redes hubo mucha repulsa y se actuó para revertir, ¿verdad? Revertir esa situación que había ocurrido de esos presos que se le dio ese recreo. Lo que hay que ver si se pasó la lista, como hacían con los alumnos cuando venían al recreo ese, si están todos presentes, o si uno que otro logró escabullirse por ahí. Bueno, si hay un condenado a 30 años que le dan ese recreo, ¿tú crees que vuelva a prisión? Dirá, bueno, yo tengo que cumplir con mi pena, ya yo hice tal caso. Puede ser que se diga de que profe, yo no escuché el timbre para volver al aula. Mira, lo más lamentable de todo esto, como señalas, es que se haya utilizado un periodo donde la gente está entretenida con otras sí, cosas. pero no es casualidad, eso es aprovechando que no hay mucha atención, ¿verdad? De la gente puesta en esos asuntos. Ha ocurrido antes, nosotros tenemos caso aquí de un preso importantísimo que recordarás que fue trasladado en un momento donde la gente no estaba pendiente, un fin de semana, de una prisión a un vacacional. Sí. No hace falta decir el nombre, todo el mundo recuerda Aquí eso. hay muchos, sí, que vivían más fuera que adentro. Exactamente, y eso también fue durante un periodo de fiestas, en un asueto. Muchos también que le dan supuestos permisos especiales porque están enfermos y que tienen que ingresar a una clínica. Entran a una clínica y salen entran por una puerta, salen por la otra y hacen de todo. Salen mejor que los médicos menos que lo que hace una persona enferma. Exacto, salen mejor que los médicos que lo atienden. También que hay que decirlo, así como hay personas que están detenidas por casos de menor relevancia, no que no son importantes, sino que tienen pues menor impacto en la sociedad. Hay personas que también se encuentran en un estado de salud precario y no reciben este tratamiento. Sí. Bueno, que en esos casos sí sería un asunto humanitario, dar una licencia especial para que una persona, por ejemplo, con problemas serios de VIH, tuberculosis o diabetes terminal, reciba, y si es una persona mayor ya que prácticamente va a morir en la prisión, se le dé esa dispensa para que vaya a morir a su casa o que esté recibiendo atenciones médicas. Que por cierto, y eso ha sido notable, en los años que lleva el presidente Medina en su ejercicio gubernamental, puso fin a la tradición de los indultos con motivo de las Navidades o Semana Santa. Él no ha indultado a nadie. Pero es que imagínate cómo le queda ganas de indultar después de lo que pasó con Leonel Fernández, el indulto a Vivian Lubrano. No, y antes, cuando el gobierno de Hipólito también hubo un escándalo con muchísimos indultos, de gente que luego se demostraba que no tenía ni el más mínimo mérito para recibir indulto. Entonces eso provocó muchísimos escándalos. Parece que el presidente Medina ha querido curarse en salud y mejor ha dicho no, lamentablemente a ninguno. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, las personas que reciben algún tipo de permiso o algún indulto son casos excepcionales. Tenemos que en las cárceles de Estados Unidos, dependiendo también del estado, se le puede, y el nivel de la prisión, si es de máxima seguridad o seguridad media, pues pueden recibir un permiso, ya sea si fallece un familiar. Eso sobre todo, si fallece un hijo, la madre, en ese tipo de cosas, se le permite a un interno salir por breve momento para ese acto doloroso de despedir a la madre que se ha fallecido y esas cosas. Pero no lo que aquí tradicionalmente se hace, que se manejan muchísimos privilegios. Igual con esas revisiones de las penas, aquí tuvimos un escándalo porque hubo gente
que hasta habló bien de narcotraficantes y sicarios reconocidos para que se le diera la libertad condicional a mitad de pena. Eso hay que recordar eso. Eso pasó con el difunto Florian Félix, que finalmente fue asesinado en la propia cárcel y que todo el mundo sabe las andanzas de ese señor. Y hubo gente que recomendó que a él se le diera la libertad a mitad de condena. Y ni qué decir de todos esos banqueros a los cuales le fue muy bien porque ninguno cumplió prácticamente. En muchos casos ni siquiera la mitad, porque le habían descontado los días de la prisión preventiva y todo eso, y terminaron en su casa disfrutando del dinero. Sí, y mira, a mí me sorprende que esta jueza en San Cristóbal haya tomado esta decisión. Ni bien hemos terminado de analizar qué ha pasado con Quirinito, que fue favorecido con una variación de la medida que llevaba, que era prisión, a prisión domiciliaria debido a la supuesta enfermedad que tenía, que era cáncer. Ya era prácticamente según los papeles, porque no hay otra forma de saber si es cierto. Fue diagnosticado con un cáncer como en la lengua, fue algo así. Sí, un cáncer en la lengua. Pues no nos hemos terminado, como te decía, de analizar qué ha pasado. La Procuraduría dice que sí, que está prófugo, que él está vivo y coleando. Y pues tenemos, pum, a final de año, este beneficio que le dio esta jueza a estos condenados. Bueno, que ella actuó porque tenía unos documentos médicos que habían sido avalados por el Ministerio Público, esos documentos. O sea, ahí hay cosas que no quedaron claras. Hubo dos acciones de jueces. Solo una de las juezas fue castigada con su exclusión del Poder Judicial. Pero no está claro si todos los que están en ese caso, que hicieron cosas que luego resultaron indebidas, si han sido sancionados como se debe. Ese caso todavía está muy, muy, muy oscuro. Bueno, en el caso de Quirinito, la investigación dirá si hay alguna vinculación de la jueza que le otorgó el cambio de la medida. Ahora, en este caso, imagino que la jueza habrá hecho una revisión de los expedientes para dar el permiso a final de año. Y pues yo entiendo, o entendería cualquiera, ¿verdad?, que un acto de humanidad se puede otorgar, sí, pero depende. Porque, por ejemplo, el caso de esta persona que es mano derecha o fue mano derecha de Figueroa Agosto, que está acusada de sicariato y está acusada de narcotráfico, pues otorgarle un permiso como este como que es muy difícil. No se puede premiar, el delito, y el delito de alto nivel mucho menos. Eso no, son de las cosas que siempre llevan a que se refuerce esa falta de confianza que la gente tiene en las autoridades, lamentablemente. Vamos a una pausa. Samuel y acento.com.do, el portal hermano de Acento TV, tiene hoy en portada un trabajo precisamente de tu autoría y de Juan Camilo Cortés, muy interesante. Es un trabajo breve, pero que pone la atención sobre una situación que ha estado ocurriendo en hospitales nuestros, de que personas caen en una situación de enfermedades graves, muchas veces son llevadas y dejadas ahí. Los hospitales avisan de que la familia debe aparecer, la familia no aparece, e incluso mueren, esas personas mueren y no hay nadie que siquiera reclame el cadáver y le dé una sepultura digna. Y eso es un drama porque habla de la pérdida de sensibilidad de una parte de la sociedad nuestra. Esas eran cosas que no solían verse porque la gente, por pobre que sea o por cualquier tipo de desencuentro que haya tenido con un familiar, a la hora de la gravedad, a la hora de la muerte de alguien, hacía lo debido, sepultando, primero dando un velatorio y con dignidad a esa persona. Y esto es un drama muy doloroso, además de que causa un problema hasta económico a los hospitales. Tal como dices, es un trabajo muy sensible, es decir, toca mucho la fibra de las personas, porque todos tenemos seres queridos, todos tenemos incluso parientes que quizás no tienen una cercanía con nosotros. Y pues una de las recomendaciones que hace este trabajo
es justamente retomar ese contacto, no perder el contacto con nuestros seres queridos, nuestros allegados, incluso nuestros amigos, que pueden estar en una situación pues donde no tienen familiares próximos en el país o que pues por situaciones diversas se han alejado un poco de la familia. Es un problema, desde luego, económico para los hospitales. En el caso, por ejemplo, del NEI Arias no ha sido todavía un problema grave porque ellos no ofrecen un servicio de internamiento per se, es más bien un sistema que ellos tienen de apoyo, porque su especialidad es la traumatología. Ahora, en el Darío Contreras, que sí ofrece este tipo de internamiento, pues sí se torna un dolor de cabeza. Y en otros hospitales en República Dominicana también. Incluso en las maternidades, donde quedan niños que luego del alumbramiento, si fallecen, pues quedan en manos del hospital, y es el hospital que tiene que hacer. Es un drama. Yo sí recuerdo una vez, había una amiga que trabajaba en la parte de trabajo social en el Robert Reed hace muchos años atrás. Y ella decía que se había hecho con amigos de un patronato un pequeño fondo, porque en ese caso ella decía de familias muy pobres y que no eran ni siquiera de la propia capital, sino de campos cercanos, zonas rurales, que venían, internaban un niño o nacían en el Robert Reed, y entonces ocurría que esos niños tenían una enfermedad que no se recuperaban, los padres ni siquiera tenían para las medicinas, y cuando fallecían, con dolor, que significa eso para una familia, porque no podían siquiera costear un ataúd, ni pagarse todo el transporte de féretro, los dejaban ahí, y era muy dramático y doloroso, porque entonces tenían que ocuparse el patronato, y esos padres a veces quizás hasta por las rejas llorando, viendo cuando llevaban el féretro, y saber dónde lo iban a dejar para ellos quizás pasar por ahí después, porque sí, no tenían lo mínimo. Es una situación muy dolorosa. Exactamente. Invitamos a todos nuestros televidentes a ver este trabajo. Hay recomendaciones que hacen, en este caso los dirigentes o de servicios sociales o de relaciones públicas que trabajan directamente con estos casos en los hospitales, de que incluso puede ocurrir, si usted tiene un pariente que ha desaparecido, no tiene forma de localizarlo, pues haga un ejercicio que es muy triste, muy doloroso, muy fuerte, pero hacer un repaso en los archivos de los hospitales, que muchas veces las personas lamentablemente fallecen sin una identificación y ellos guardan un registro. Mira Samuel, que cada cierto tiempo algunos de los hospitales nuestros mandan nota de aviso de que hay una persona que fue llevada o por el 911 porque esa persona fue atropellada en la calle, o fue llevada por algún buen samaritano que lo vio en condiciones precarias y lo lleva al hospital, y luego nadie aparece para llevarse a esa persona si le dan el alta o darle seguimiento, y eso complica al hospital, ¿no? Y es muy triste que eso sea. Sí. Bueno, en el ámbito internacional, pasando ya a otros temas, Samuel, ha habido muchas cosas al finalizar el año y comenzar, todos los escarceos con las medidas que ha tomado Donald Trump con su plan fiscal y lo que piensa hacer, propiciando el retorno de capitales y de fábricas a Estados Unidos. Hay muchas críticas de economistas que dicen que a la larga esto será más doloroso y causará más daño del bien que pretende hacerse, ¿verdad? Que en principio sí habrá un impacto positivo, gente contenta porque se le van a bajar los impuestos y quizás se creen un número determinado de empleos, pero que a la larga eso va a incrementar ya el déficit que tiene Estados Unidos y le va a restar competitividad en mercados en donde tenían presencia las fábricas norteamericanas y que serán retiradas de allí, más lo que puede implicar con la cotización del dólar. También en Venezuela el presidente Maduro anunció un nuevo aumento de salario. Cerró el año con un aumento de 40% del salario mínimo. Fue el séptimo aumento en el año 2017. Cualquiera diría que bueno, pero lo que pasa es que hay una situación de hiperinflación en Venezuela. Una inflación que ya está en más de 2000%. Exactamente. Entonces, eso conlleva que eso se vuelve sal y agua. Y
al contrario, dicen economistas, que eso propiciará mayor inflación. Es contraproducente. Mira, también Perú vivió y sigue viviendo momentos muy difíciles políticamente hablando. Cerró un año complicadísimo con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que afirma que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue contratado por la empresa para un servicio empresarial, que bien podría haber dicho Kuczynski que sí, que fue contratado, pero él lo negó a rajatabla que hubiese recibido cualquier Dice tipo. incluso que la empresa, ya después de él estar en el gobierno, Exactamente, ya con Toledo, era ministro sí, en ese momento. siguió con esos vínculos con Odebrecht y ganando dinero, y a la Keiko Fujimori le dieron lo suyo también. También, y que apoyó la campaña Odebrecht Sí. de Keiko Fujimori. Pues Perú está viviendo momentos muy difíciles, se espera que este año pues haya un gran terremoto político en este país debido a que pues ya hay varios expresidentes, está Ollanta, por ejemplo, vinculado en este caso, y pues se está tocando las puertas de Pedro Pablo. Y Toledo. Toledo también. Entonces pasa Sin mencionar Alan el García, indulto también a Fujimori, que hubo una negociación que eso también mucha gente dice, bueno, él no tenía salida y con eso salvó de ser sacado del poder, Kuczynski, pero él está asiduo al poder, pero está tambaleándose. Claro, mira, se trata de una situación donde los peruanos estaban ya con los ánimos encrispados. Ahora viene entonces este indulto y pues ha puesto nuevamente el dedo sobre la llaga, no solo por el caso de Odebrecht y también las negociaciones que se hicieron de Alcoba, sino también por todas las muertes que causó Fujimori y toda la corrupción que hubo durante Claro, mucha su gente gobierno. con razón, familiares de víctimas, ha expresado su indignación y están reclamando que ese indulto sea echado hacia atrás. Bueno, muchísimas gracias, amigas, amigos, nos vemos mañana.